Gloria al Señor. La palabra del Señor, la espada del Espíritu. Mis amados, he estado predicando un tema y yo creo que no lo alcanzo a terminar. He estado predicando un tema que se llama enfrenta tu situación con el poder de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Enfrenta tu situación con el poder de la palabra. De hecho, mis amados hermanos, la decoración que ustedes miren acá es porque vuelvo a repetirlo. A nivel mundial se celebra el mes de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? El mes de la Biblia, el mes internacional de la Biblia, la palabra del Señor. Y en esta palabra, en este año no pude hacerlo, pero el año anterior sí lo dice. Si el Señor no viene de aquí al próximo año, entonces lo haré. De volver a recordar cómo este libro que ustedes tienen aquí o que tenemos en nuestras manos le costó las traducciones, le costó la vida a muchos hermanos. ¿Cuántos sabemos eso? Y hoy en día le cuesta la vida a muchos hermanos que están en el Medio Oriente. Aquí nosotros podemos estar cómodos, aquí nosotros podemos venir, escuchar la palabra del Señor. Pero hay algo que no sale en las noticias. Esto me lo dijeron en Tailandia en el 2011, mi amado hermano, porque eso es un poder a nivel mundial muy grande. No salen las noticias, mi amado hermano, pero allí en el Medio Oriente, en todos estos lugares como Nigeria y otros muchos más, llegan y queman la iglesia juntamente con la gente que está allí. Por ese libro que usted tiene en la mano. ¿Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo? Hermano, aprovechemos mientras podemos, porque llegará un día donde no se podrá hacer tan abiertamente. Pero por eso estemos preparados, cumpliendo la palabra del Señor, para irnos en el primer pueblo, porque el Señor viene por su pueblo. No sé cuándo, pero Él viene. Y yo todos los días me acuesto, me levanto y digo, si es hoy, quiero estar preparado, pido perdón por todo aquello, como decía el salmista, los pecados que me son ocultos. Estemos siempre preparados, mi amado hermano, con la palabra del Señor. Y entonces estamos viendo en la palabra cómo si yo quiero enfrentar las situaciones con la palabra del Señor, yo hoy en día, más que nunca, tengo que tener cuidado con la palabra envenenada. Repita conmigo, palabra envenenada. Y yo voy a volver a leer el mismo pasaje, porque no alcanzo a terminar, entonces aprovechemos el tiempo. Coloquémonos en pie, tome su Biblia, mi amado hermano, y vamos a leer la palabra del Señor nuevamente, por segunda vez, en este pasaje, mi amado hermano. Dice la palabra del Señor que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Mateo 4, del 1 al 11, tuvo hambre. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto y no comió nada en aquellos días. Y vino a él el tentador, o sea, el diablo, dice el libro de Lucas, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces el Señor respondió y dijo: escrito está. Repita conmigo esa palabra: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso en el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. El diablo también sale con el escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que no tropieces en piedra. Jesús le dijo: escrito está también. Repita conmigo esa palabra: escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez nos llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y en el Lucas dice: le llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, le dijo el diablo,
diablo, y a quien quiera la doy, si tú postrado me adorares serán tuyos. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Y cuando el diablo hubo acabado, dice Lucas, toda la tentación se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en poder del Espíritu y se difundió su fama por toda la tierra. El Señor bendiga su palabra. Puede tomar asiento, mis amados hermanos. Estábamos viendo entonces, mis amados hermanos, hablando acerca de la tentación que le ocurrió al Señor. Pero estamos hablando y colocando ejemplos prácticos desde el domingo anterior acerca, mis amados, como les dije, no quiero contarles solamente la historia, quiero hablarles de lo que hoy en día te sucede a ti y a mí. Dígale a la persona que tiene a su lado: a ti y a mí. Estamos, mis amados hermanos, mirando acerca de cómo el diablo continúa utilizando las mismas tentaciones al ser humano, a cada uno de nosotros, queriendo dañar el propósito de Dios en tu vida y en tu familia. Pero ahí es donde tenemos que mantener firmes, mis amados hermanos, con el escrito está de la palabra de Dios. Porque hoy quiero decirte que Dios tiene un plan para tu vida, para tu familia, para todas tus generaciones. Así que aprópiate de la palabra del Señor, y del Espíritu está en todos los momentos de tu vida. No es lo que diga tu amigo, tu vecino, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hijo. No es lo que digan ellos. Ni el señor Don Chucho, el de la tienda de la esquina, nadie. Ni el compañero de trabajo, ni tu jefe, nadie. Es lo que está, ¿qué? Escrito en la palabra del Señor. Y entonces, mis amados hermanos, miramos de cómo, si el diablo quiere venir a tentarnos a nosotros, ya vimos bien específico esto, él no nos traería cosas feas, él no nos presenta cosas feas. Hacía la pregunta a los hombres o a las mujeres y les decía: ¿cuándo el diablo, hombre que está aquí, si quiere tentarle, le va a presentar una mujer con cachos y con cola? No. Él les decía yo, mis amados hermanos, le va a presentar algo bonito, algo agradable a los ojos. Y esto fue también lo que el diablo quiso hacer con el Señor, porque bonito y agradable a los ojos, mis amados hermanos, porque déjenme decirle, quiero comentarle nuevamente, cuando el diablo estaba hablando con el Señor, el diablo también le estaba hablando al Señor ¿con qué? Con la palabra. Así que no todo el que te habla de la palabra, mi amado hermano, te está hablando de la palabra, ¿no es cierto? ¿Usted me está entendiendo? ¿Sí? Y hoy vamos a colocar algunos otros ejemplos. El diablo le estaba hablando con la palabra, y al diablo verdaderamente le habían sido entregado el reino de la tierra. La palabra del Señor dice: cuando Adán y Eva pecaron, ellos entregaron lo que el Señor les había dado a Adán y Eva para administrar, y lo tomó para administrar el diablo. Y por eso la palabra del Señor dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Porque yo quiero decirle algo que usted siempre se le meta en la cabeza: usted y yo no somos de este mundo. El Señor oró en Juan capítulo 17, fue la versión Juan capítulo 17, por sus discípulos y por todos nosotros, la generación que había de creer. Y Él dijo: guárdalos en tu verdad, o sea, en la palabra de Dios. Es cierto, y el Señor decía: porque ellos están en este mundo, pero no son de este mundo. Nuestro reino no es de aquí. Aquí no nos vamos a quedar para siempre. De aquí nos vamos. Ya sea porque el Señor partamos a la presencia del Señor por algo, o ya sea porque tomemos vuelo cuando el Señor venga. Pero aquí no nos quedaremos. Hay un reino de los cielos. Hay un reino eterno que nos espera. Cuando dicen amén, para estar con nuestro Señor por la eternidad. Usted y yo no somos de acá. Amén.
Y por eso el diablo le venía a decir con la palabra, porque todo le había sido entregado a él, porque el diablo también da riquezas, porque el diablo también presenta cosas bonitas. Por eso hay cantantes, hay gente famosa que hace pacto con el diablo y consigue dinero de un momento a otro por una canción o lo que sea. ¿Usted me está entendiendo? Porque el diablo también tiene poder. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? También tiene poder. Y entonces, mis amados hermanos, él estaba allí y el punto que quiero continuar es que recuerden que el diablo utilizó algunas gotas de veneno. Utilizó el salmo ¿qué? Para hablar del Señor. Cuando el diablo lo llevó allí, mis amados hermanos, y le mostró todos los reinos de la tierra, bueno, iba a devolver, pero usted tiene su Biblia allí, mi amado hermano, y entonces le dijo, si desees, si quieres, lo llevó y le dijo, tírate de aquí, allí en el pináculo del templo, y le dijo, tírate de aquí, porque escrito está. El diablo también habla con escrito está. Y le dijo, porque dice la palabra, a sus ángeles mandará acerca de ti y te guardarán en todos sus caminos, en las manos te llevarán para que tú tu pie no tropiece en piedra. Pero ¿sabe una cosa, mi amado hermano? Claro, el diablo, recuerden lo que les dije, él no le mintió al Señor. Satanás es el padre de mentira. Ahora vamos a ver el versículo. Pero él no le podía mentir al Señor, mi amado hermano, porque él sabía con quién estaba tratando en ese momento. Y le citó la palabra del Salmo 91. Pero recordemos que esa palabra dice la Biblia, porque hayas puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Esa palabra es una palabra para aquellos que confían en el Señor y no para aquellos que tientan al Señor. ¿Usted me está entendiendo? Usted no puede irse a tomar un veneno diciendo en el nombre de Jesús. Porque aunque el Señor diga que cosas mortíferas no te harán daño, la palabra es una palabra de protección cuando usted no lo sabe, mi amado hermano, pero no es para tentar al Señor. Usted ve cómo hay gente que te tienta en el trabajo. ¿Se acuerdan? Hablamos de lo que decía el compañero de Carlos, ¿cierto? Véase la anterior. Para los que no. Recuerden, mi amado hermano, el diablo estaba sacando un texto de la palabra del Señor, pero recordemos que un texto sin contexto es un verdadero pretexto. Amén. Un texto sin contexto es un verdadero pretexto. Así que el texto no era para tentar al Señor. El texto es para los que confían en el Señor. Usted y yo podemos andar seguros. Usted y yo estamos tomados de la mano del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo tenemos ángeles a nuestro favor. Y el diablo, escuche mi amado hermano, porque el diablo 91 es el contexto de lo que incluso nosotros no conocemos. Mientras usted duerme, el diablo y sus demonios hacen artimañas allí, mi amado hermano, porque la palabra del Señor dice que él vino a robar, matar y destruir. Él quiere acabar con tu vida, él quiere acabar con tu familia, y no solamente espiritual sino física también. Así que él planea durante la noche, cuando usted está durmiendo o en cualquier momento del día, pero cuando nos levantamos podemos estar seguros que el Señor Dios grande y todopoderoso nos lleva y nos cuida y nos guarda, mi amado hermano, en todos nuestros caminos. Ese es el contexto del Salmo, no para adentrar. Y entonces por eso el Señor le replica y le dice, escrito está también. Porque usted con esos que se las pican de que sabe la palabra del Señor mucho, diciéndoles, sí, la Biblia dice, usted también tiene que replicarles con el escrito está también. Cuando te saquen versículos, mis amados hermanos, fuera de contexto. ¿Cuántos dicen amén? Esto, recordemos, no es para satisfacer nuestras propias necesidades, ni nuestros propios sentimientos, ni voluntad, ni lo que yo creo. Esto es una palabra de protección del Señor para los que confiamos en Él. Amén. Y le voy a poner un ejemplo. Vamos a poner algunos ejemplos.
Va pasando el joven o la joven y va la pareja, y entonces él se queda mirando a la joven yendo con su pareja. ¿Me están entendiendo? Y él se queda mirándola porque la primera mirada es la mala. A ver, les comento el contexto de esto. Es que en una ocasión, hace muchos años, se contaba esto entre los pastores, que una vez le preguntaron a un pastor, porque la gente siempre está tentando aquí, mira, si yo voy con mi esposa, por ejemplo, voy solo, uno mira a una mujer pasar, ¿yo cómo hago? Porque uno mira, y dice la palabra del Señor que aún el que mira a una mujer ya allí con deseo, todo ello, entonces dice, uno mira y de pronto viene allá bien vestida, ¿cierto? Aquí para nosotros más vestida, ¿cierto? Y entonces dice, ¿cómo hago yo? Y entonces el pastor le comentó, dice, es que la primera mirada es la mala, es la que es pecado. Entonces por eso él iba con la esposa. Y cuando pasa la muchacha, él se queda mirando. Y ella le dice, ¡Ey! ¿Usted qué está haciendo aquí? ¿Usted qué está haciendo? No, es que la primera mirada es la mala. No era que cuando la miraba y si volvía a voltear a mirar. Porque el pastor decía, es que si usted la mira no hay ningún problema, pero cuando usted la voltea a mirar, es la mala. Entonces, hay mucha gente, mi amado hermano, que empiezan, no sé a ustedes quiénes, hombres que están aquí, le han dicho, y a las mujeres también, y muchas veces le dicen a los compañeros, no, es que la palabra de Dios dice que uno tiene que admirar la creación, que Dios todo lo que hizo, lo hizo bonito, y no es malo admirar, ni mirar. ¿A quién le ha dicho eso? Compañeros, amigos, tranquilo. Oye, tranquilo, tiene inmunidad de su esposa ahí por el momento. Sí, también. Entonces, mis amados hermanos, la gente siempre inventa y dice, no, es que admirar en el trabajo, a mí también los compañeros de trabajo, por todos los lugares, las empresas donde he estado, siempre tratan de llevar allí a la tentación o a tratar de probarlo a uno diciéndole, no, ay, mira aquí la compañera, mire, que es que mirar no es malo, ¿sí? O sea, me dicen incluso compañeras y compañeros, mis amados hermanos, hablando de la palabra del Señor también. Porque Dios dijo que todo lo que había hecho era bueno, ¿cierto? Y aquí también está el luna para la sed. Mira que tiene a su lado, ay. Porque son infinidad de veces que llegan y le preguntan a uno, ¿cuántas sabemos del tema de luna para la sed? Adelante, hermano. No le va a preguntar nada, tranquilo, no, solamente para decir, exacto. Porque durante el tiempo del ministerio, 30 años, y con Carlos aquí también nos llegan personas, y entonces dice, pastores, una para la sed no es mala. Y yo digo, con Carlos tenemos un dicho y es, todo el que nos pregunta de una para la sed, lo que está buscando es un pretexto para emborracharse. Y quiere que uno le diga con razón, tranquilo, no es malo. Entonces va 1, 2, 3, 4, 5 y dice, ay, que fue la autoridad de la sanción del pastor, no va a ser. No, pero vamos a suponer que alguien le dijo, sí, una para la sed no es mala, y se tomó 10, no era que tenía mucha sed. La gente siempre anda buscando un pretexto y busca la palabra del Señor. ¿Y sabe qué te dicen? Te salen con la palabra. ¿Dónde? Cuando el Señor convirtió el agua en vino. No, es que la Biblia dice, o sea, escrito está que el Señor convirtió en las bodas de Caná el agua en vino. ¿Me está entendiendo? Eso tenemos que sumar de muchas cosas. El vino de antes no es el vino de ahora. El vino de antes no es el mismo alcohol de ahora, etcétera, 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 hermano.
o que una persona se tome una copa en una celebración, mi amado hermano, de un matrimonio, no es lo mismo que siga tomando 2, 3, 4, 5, 6, ¿me está entendiendo, hermano? Así que la gente siempre habla con la palabra, siempre habla que está allí, no es que la Biblia está escrito allí también, pero a ese escrito está. Tenemos que resultarle también con el escrito está también. Porque la palabra del Señor dice: no vivir es el vino con los ojeros. Porque su sabor es bueno, pero después, y empieza a nombrar todo lo que causa en el hombre. ¿Me está entendiendo? Entonces a ese escrito está que le nombra las personas. Hay un escrito está también. ¿Cuántos dicen amén? Si Jesús, mi amado hermano, no hubiera aplicado el escrito está también, hubiera estado en peligro de envenenamiento. Claro, el Señor hubiera dicho: wow, ¿verdad? Yo soy el Hijo de Dios. El diablo creyó que le estaba resultando al Señor así como nos resulta a nosotros, que a nosotros nos impresiona. Wow, ¿cómo así? Está presentando este negocio. Muy malo, pero hoy no voy a salir de la pobreza. ¿Me está entendiendo? Dígale que tiene a su lado: vaya. A nosotros nos impresiona, pero al Señor no le impresionó, mi amado hermano, porque el Señor respondió con el escrito está, y el escrito está también en la palabra del Padre, y es el propósito que el Señor le había dado. ¿Cuánto dice la mente? Si el diablo intentó con el Señor, ¿cuánto más no lo hace con nosotros? ¿Me está entendiendo, mi amado hermano? Aquí está también la gente o los amigos que le decían a uno allá en el mundo: no, es que la droga no es mala, no es mala. El Señor todo lo que creó era bueno, ¿sí o no? A mí me han preguntado. Y entre todas las matas que hizo, la marihuana la hizo. Sí, claro, por eso pasó. Dice la Biblia que el Señor creó todo y que todo era bueno, entonces Él hizo la matica. Y además la Biblia dice también que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Entonces yo, pastor, no he sido darle una pitadita en el nombre de Jesús. Y ya todo está bien. Y yo le digo una cosa, mi amado hermano: usted y yo tenemos que apegarnos a la palabra del Señor más que a nuestro propio pensamiento, sentimiento, voluntad o emociones, más que a mi parecer, a lo que yo creo, a lo que yo pienso y a mí me parece. Porque vuelvo y digo: si el diablo tentó al Señor, mi amado hermano, ¿qué no hace con el ser humano? Ustedes saben, cuando al Señor lo llevaban crucificando, que dice la palabra del Señor que le seguía una gran multitud y las mujeres lloraban y se lamentaban por él. Sí, porque lo estaban maltratando y golpeando. Pero el Señor Jesús volvió hacia ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres de los que no coincidieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Este contexto lo estaba hablando el Señor, mi amado hermano, allí de lo que vendrían en los tiempos finales. Y créanme, ya estamos en parte de esos tiempos. La crianza de hoy no es como la crianza de hace 20, 30, ni 40, ni 50 años, ni 100 años. Es diferente. Hoy es una generación que intenta mandar a los padres, no los padres a los hijos. ¿Usted me está entendiendo? Y vendrán tiempos peores, porque también esto se refiere, mi amado hermano, a las profecías allí
de los finales de los tiempos, mi amado hermano, cuando haya persecución sobre la iglesia. ¿Se me está entendiendo? Y ya lo vivimos en el Medio Oriente. Llegan y matan, incendian todo, iglesia con niños, mujeres, lo que sea, adentro, mi amado hermano. Y en aquellos tiempos, cuando ya sean tiempos finales, lo que el Señor está diciendo es, mi amado hermano, vendrán tiempos donde la gente anhelará que los montes le caigan encima, que le caiga el metro encima. Buscarán la muerte y no la hallarán. ¿Me está entendiendo? Llegarán esos tiempos. Y el Señor le dice, llorad por vosotras. Pero esta es la parte donde quiero enfatizar, que dice, porque si en el árbol verde, o sea, con el Señor, Él dice, porque si en el árbol verde, o sea, conmigo, están haciendo estas cosas, con el seco, que son ustedes, que no harán. Pégate a la palabra del Señor, solamente la palabra y nada más que la palabra. ¿Me está entendiendo, mi amado hermano? Porque hay muchas falsas doctrinas hoy en día, mi amado hermano, porque hoy en día nos tenemos que ver, como le decía hace 8 días, peleando, mi amado hermano, los pastores, el liderazgo con el yo creo, pienso, a mí me parece de donde va, con lo que la gente piensa, pero no lo que piensa la palabra del Señor. Eso hace parte del otro evangelio de lo que decía Pablo. Pablo le dijo al pueblo, estoy tan maravillado de que tan pronto se haya alejado del que nos llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Usted hoy en día mira, mi amado hermano, una gran cantidad de gente, mi amado hermano, predicando la palabra del Señor fuera de contexto de la palabra. No le estoy diciendo que yo sea el perfecto, le estoy diciendo estudie la palabra para que no te pongan a patinar, como dicen por ahí, ni a pensar. Porque cuando usted tiene la palabra, mi amado hermano, nada lo va a mover. ¿Está entendiendo? Les recuerdo lo que he comentado varias veces aquí. Yo recuerdo que cuando yo fui peluquero, mi amado hermano, hace muchos años atrás, yo tenía un cliente, un joven que trabajaba en el banco, en un buen puesto, y él siempre me decía, no, hoy vamos para una capacitación, hoy vamos para una capacitación. Y entonces yo le dije en una ocasión, oye, yo creo que los gerentes de los bancos con esto de los billetes falsos mantienen a toda hora, porque hoy una cosita, mañana otra cosita, pasó mañana otra cosita. Y él dijo, no, es que a nosotros las capacitaciones que nos dan de los billetes no es conociendo un billete falso. A nosotros nos dan capacitaciones de cómo conocer el billete verdadero. ¿Por qué? Porque si nos dieran capacitaciones de un billete falso, nos tendrían que dar una hoy, otra mañana, otra pasado mañana, otra la próxima semana, porque día a día los falsificadores inventan cosas nuevas. Pero cuando nosotros nos llega un billete a la mano, ya conocemos cómo es el real. Entonces, si es falso, yo voy a identificar, decir, ¿me están entendiendo, mis amados? Usted tiene que conocer la palabra. Yo recuerdo que cuando yo conocí al Señor, hermano, yo empecé a dar en la iglesia allí donde trabajamos como pastores unas capacitaciones acerca de descubriendo sectas. Entonces yo gastaba el tiempo sobre esta, sobre aquella, y eso pasaba el tiempo. Y yo decía, no, esto es interminable. Hasta que un día dije, no, es que yo soy bien tonto. Yo tengo es que enseñar a la iglesia la verdad. Porque mentiras salen todos los días. Porque hoy, y eso que no estaba en las redes sociales, porque hoy usted mira algo en las redes sociales, mañana sale otro refutando, mañana sale otro hablando barbaridades. Usted me está entendiendo, mi amado hermano. Pero cuando usted conoce el Espíritu está de la palabra del Señor, no importa lo que venga, no tiene por qué mover. No tiene por qué. ¿Me está entendiendo?
Y esa es la preocupación, mi amado hermano. Pero es que el apóstol termina diciendo al Señor: mas si aún nosotros, un ángel del cielo viniera y les anuncia un evangelio diferente, sea maldito. Y vuelvo y lo repito, como lo he dicho: si a alguno les predica un evangelio diferente, sea maldito. Hay gente que está predicando muchas cosas. Tranquilo, hermanos, que la salvación no es pierde. Maldito. Maldito. Pero aquí, maldito, por si me escuchan. Porque la palabra del Señor dice que si el juicio del Señor empieza por nosotros, la casa del Señor, ¿quién más no entonces le esperará al impío y al pecador? El juicio empieza por usted. Y dice el apóstol: no podemos entonces nosotros descuidar nuestra salvación. Dios te salvó, Dios te ama. Perdón, apetito aquí babilónico, que siempre anda preguntando: Dios lo salvó, Dios lo ama, Dios tiene propósitos con él, con la familia, con sus generaciones. Pero si apetito babilónico va y hace lo que quiere y no la palabra, tiró por la borda, le dio una patada a la salvación que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. La palabra del Señor dice todo eso, que aquel que persevere hasta el fin, él será salvo. ¿Me está entendiendo? Entonces, por eso quienes dicen eso no están, y la gente se queda mirando: ay, pastores, que imagínense que fulano de tal y que tiene mucho conocimiento del Señor y que ha estudiado allí. Hermano, no se deje convencer por eso. El mismo apóstol Pablo decía: si yo, decía el apóstol Pablo, o un ángel del cielo baja. Porque hay unas doctrinas que tienen sus escritos que dicen que un ángel bajó y les habló y le dijo: escriba esto. Hay muchas. Después de que el apóstol Pablo dijo eso, fue que nacieron esas doctrinas. Y uno ve la gente como tontos andando detrás de eso. No con el escrito está, andando detrás, no del escrito está del Señor Jesucristo, sino del escrito está de un ángel que un día que bajó y les habló y les dijo: escriban esto. Y el apóstol Pablo dice: no se dejen convencer, maldito es el que haga eso. Y esa es la preocupación del Ministerio Centro Cristiano por nuestra familia: formar predicadores del escrito está. No de lo que un predicador dijo en las redes, no de lo que alguien dijo, no de lo que dice la inteligencia artificial, no lo que dice nada de eso. Porque hoy en día, mis amados hermanos, ya los pastores ya no tranquilo resuma su tiempo y entonces distribuye el tiempo muy bien para que pueda capacitar, para que pueda entrenar. A mí me llega mucha propaganda esa: para que pueda capacitar, entrenar, dar consejo a los hermanos de la iglesia. Entonces, para que no gaste tanto tiempo en el sermón, le enviamos esto de la IA, porque usted mete un tema, santidad, y ahí le salen todos los puntos, diapositivas y todo. ¿Me está entendiendo? Ya muchos predicadores no se meten en la presencia del Señor por el mensaje, sino que ya en 5 minuticos lo tienen todo. Pero cuenta la historia que antes se metían a orar delante de la presencia del Señor para mirar qué es lo que necesita la iglesia. ¿Me está entendiendo? Esta iglesia, el Ministerio Centro Cristiano de Formación Familiar, mi amado hermano, nunca nos dejamos torcer de doctrina por lo que piensen, así sean amigos, por lo que sea, mi amado hermano, porque nosotros estamos dando a la iglesia, tenemos la responsabilidad del Señor de dar a la iglesia lo que la iglesia necesita, no lo que dice la guía, no lo que dicen otros pastores, no lo que dicen las redes sociales. ¿Me está entendiendo? Amén. Necesitamos volver al escrito está. Dígale a la persona que tiene a su lado: necesitamos volver al escrito está. Amén. Y lo primero para eso, volver al escrito está, no podemos confiarnos de nosotros, de lo que yo creo, lo siento, a mí me parece. Escúcheme, amado hermano, porque recuerden que la palabra del Señor dijo, si nos dice a nosotros, el apóstol Pablo le decía a Timoteo: ten cuidado de quién.
Dígalo duro para que no digan que es que yo aquí porque no traje el versículo escrito, pero escrito está. Ten cuidado de quién. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. O sea, no tenga cuidado de esas doctrinas, de eso que nace. Yo le digo a la iglesia, para tener cuidado del escrito está, tenga cuidado de usted mismo, mi amado hermano. Tengamos cuidado de nosotros mismos, no de los predicadores que están allá, sino de nosotros mismos. De estudiar la palabra del Señor, de caminar como el Señor manda. ¿Cuántos dicen amén? Porque nuestra voluntad, nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestro corazón, la palabra del Señor dice que el corazón del hombre es tirado hacia el bien. ¿Cuántos dicen amén? Hacia el mal. La Biblia dice que el corazón que usted tiene y el corazón que yo tengo, o sea, su voluntad, sus pensamientos, sus emociones, es engañoso y es perverso. Es decir, no, ya iba a decir, dígale que tiene a su lado, el corazón es más perverso, pero no. Es decir, mi corazón es el más perverso que hay. Y lo que yo tengo que tener cuidado. ¿Me está entendiendo? Todas estas sectas que nacen, mis amados hermanos, tienen unas dosis de verdad. ¿Sabe cuál es la secta más peligrosa? La secta más peligrosa, mi amado hermano, no es la que tiene 99% de veneno y 1% de verdad, porque usted la identificaría fácilmente. ¿Me está entendiendo? La secta más peligrosa, las doctrinas, la gente que quiere hacer que la gente, el enemigo quiere utilizar para hacer que llevar a la gente al infierno, dañándolos por medio de aún de la palabra del Señor. Mi amado hermano, lo más peligroso es el que tiene 99% de verdad y 1% de veneno. Porque usted no lo nota. ¿Me está entendiendo? Usted no lo nota. Y luego otra dosis, 99% de verdad y 1% de veneno. Cuando menos piense con el tiempo, usted está envenenado. Y por eso la gente, mis amados hermanos, hoy en día hay muchas doctrinas, y por eso la gente camina ya, porque nos fueron envenenando con el tiempo, envenenando con el tiempo, envenenando con el tiempo. Y una persona cuando está bien envenenada, mi amado hermano, ya no hay forma. Por eso se lo resumo en esta. La palabra del Señor dice, si alguien santificado, escuche bien esto, pero no puedo darle la cita, pero dice, si alguien santificado toca algo inmundo, lo santificado se contamina y pasa a ser inmundo. Dice, si un sacerdote va y con las faldas, por ejemplo, toca, que utilizaban sus vestidos largos, y pasa y toca algo que está inmundo, entonces todo es inmundo y tiene que purificarse, y así sucesivamente. Y le digo esto, mi amado hermano, usted tiene un vaso de agua, y usted toma de esa agua. Pero si a ese vasito de agua, por ejemplo, a ese vasito de agua que hay aquí, usted le coloca una gota de cianuro, yo le hago la pregunta, ¿usted se lo tomaría? No, ¿por qué? Porque esa agua pasó a ser veneno, nada más con una gota. ¿Me está entendiendo? Y eso es, mi amado hermano, porque mire, Satanás es el padre de la mentira, es el que disfraza todas las cosas con cosas bonitas, mis amados hermanos. Él sabe cómo hacer sus artimañas. El Señor le decía a los escribas y fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él, porque es mentiroso y padre de mentira. El Señor les estaba diciendo a los escribas y fariseos, ustedes, su papá, ¿es quién? Es el diablo. Y no solamente escribas y fariseos, sino todos los que los estaban siguiendo. Dice, y es algo que da duro allí. Uno dice, wow, el Señor, ¿cómo se atrevió a decirles aquí de frente, mi amado hermano? Pero es que déjeme decirle una cosa. El amor lleva corrección. Y el Señor le estaba diciendo era porque los amaba. Y cuando en la iglesia hay exhortación de tener cuidado de la palabra, mi amado hermano, no es por querer golpear, es por amor,
porque el amor lleva exhortación, porque hay que decirle a esta generación, tenemos que tener cuidado de la palabra, guardar la palabra del Señor, guardar, mi amado hermano, aquello único y capaz de llevarme a la vida eterna, la palabra del Señor. Y cuando el Señor le dijo esto, mi amado hermano, el Señor le dijo: sí, ustedes procuran matarme, porque les estoy hablando la verdad, porque la verdad muchas veces duele y la verdad incomoda. Y cuando usted empieza a hablar con la verdad, y cuando usted empieza a caminar con la verdad, va a perder amigos, usted va a perder hasta familia, usted va a perder gente que está a su alrededor, que lo llamaron sus mejores amigos, y se va a entristecer y va a decir: ay, Señor, me quedé sin nada. Pero hoy no quiero decirte, si tienes al Señor, lo tienes todo. ¿Cuántos dicen amén? Si tienes al Señor, lo tienes todo. Y el Señor le decía esto, y es más, trataron al Señor hasta de endemoniado. El Señor dijo: ustedes dicen que yo tengo demonios porque les estoy hablando la verdad, y por eso procuran matarme. Cuidado con la aceptación de las normas, mis amados hermanos, que la sociedad nos reina. Cuidado con eso, porque están envenenadas. Eso no es lo que está escrito. ¿Me está entendiendo? Y déjenme decirle, mi amado hermano, que el diablo disfraza, pero pónganme atención aquí. Vivimos en una sociedad que ya el diablo no necesita disfrazar nada. No. ¿Ustedes ven lo que están haciendo allá? El diablo está disfrazando a este. No, está llegando de frente. Como le llegó al Señor, le está llegando de frente y dice el diablo: vamos a hacer estos actos aquí. Y como dice la pastora, mi amado hermano, esto no es de cualquier pelagatos ahí, de cualquier, como dicen ellos, proveedor que decidió hacer una actividad. No, esto es gente de las altas esferas. Cuando se mete, mi amado hermano, a querer maldecir un municipio, una ciudad, un departamento, una nación, son gente que están allá en las altas esferas, donde la orden viene, como le digo yo siempre a mi hijo, la orden viene de arriba. Pero no es de arriba del Señor, sino de arriba de Satanás, de los perversos. Mejor dicho, digamos más bien, la orden viene de abajo. Más bien para no confundirnos. Y hoy en día no. Y usted ve en las redes sociales, Satanás ya no necesita disfrazar nada, porque la gente ha normalizado todo. Y en las redes sociales la gente defendiendo: no, cada uno tiene derecho. Yo no soy ni lo uno ni lo otro, pero cada cual tiene derecho, y empiezan a defender, mis amados hermanos, allí hablando de inclusión y toda esta situación. Pero no es el mismo diablo. Usted y yo tenemos que levantarlo. Con el escrito está, porque con eso que están haciendo está en juego su vida, su familia, sus generaciones, está en juego la ciudad, está en juego todo, mi amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y usted y yo tenemos que levantarnos, porque lo que se mueve en el mundo espiritual es algo grande. Por eso cuando han sucedido cosas en la antigüedad en diferentes lugares, mi amado hermano, donde ha ocurrido lo mismo, y después la ciudad, el país se llena de violencia, de drogas, de lo que sea. Eso es la maldición que han traído. Y usted y yo somos la luz del Espíritu está. Usted y yo somos los que nos tenemos que levantar con el Espíritu está. Los que conocemos la verdad, los que conocemos, mi amado hermano, que es lo que el Señor dice en la palabra. Amén. Si alguno, mi amado hermano, cuidado con quien nos juntamos. La Biblia dice: no el rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías dañan las buenas costumbres. Tengamos mucho cuidado, mi amado hermano. Y un hombre sabio dijo: jamás camines junto a hienas, porque sabe que tarde o temprano terminarás adoptando la misma sonrisa hueca y cruel. Porque uno se parece con quien empieza a andar. ¿Me está entendiendo? Por eso el mundo dice que el que la miel anda algo se le pega, pero la palabra del Señor es la que dice ese dicho también. Está hablando allí, mi amado hermano, que con quien yo me voy juntando, con quien me voy relacionando, tarde o temprano me termino pareciendo a esas personas. Yo no sé si usted quiere parecerse a un hijo de Dios, tiene que juntarse con hijos de Dios.
Usted quiere parecerse a un líder, tiene que apuntarse como un líder. Allá Pepito Babilónico, si quiere parecerse a un chismoso, se junta con chismoso. ¿Me está entendiendo? Pero en cuanto a mí, yo en mi casa serviremos al Señor. Amén. Si alguien te está presionando para que seas mejor, como en este caso, hermano, no es una cosa de amor. Queremos la palabra del Señor. ¿Sabe que un pastor de jóvenes influyentes en los Estados Unidos dice, Saúl escogió la música de David, pero rechazó la corrección de Samuel? Es que no tengo tiempo de contarle la historia. David pecó y cuando llegó el profeta Samuel, perdón, Saúl, cuando necesitaba un músico, ya estaba pensando en el otro, pero ese no lo voy a dar. Cuando llegó Saúl y estaba endemoniado, mandó llamar a un músico y ese músico fue David. Entonces David tocaba el arpa y Saúl, que estaba endemoniado, se calmaba en medio de la alabanza y la oración. Aceptó la adoración del arpa de David. Pero cuando llegó el profeta Samuel, y cuando Saúl había hecho lo contrario a la palabra que Dios le había dicho, porque Dios le había dicho, vaya ya a ese pueblo que está en contra del pueblo de Dios y destruya todo lo que hay allá. Y entonces Saúl fue y dejó lo más bueno, lo dejó de lo más gordito, o sea, todo lo que vio bonito a sus ojos lo dejó vivo, y el Señor le había dicho, termine con todo. Entonces cuando llegó el profeta Samuel, le dijo, venga, ¿qué es lo que has hecho? Le dijo, no, yo hice lo que Dios me dijo por medio de su palabra. Y Dios le había dicho, acabe con las ovejas, con todo allá. Hasta con el rey, todo. Pero Saúl dejó vivo lo mejor y hasta el rey. ¿Verdad? Y entonces, mientras Samuel le dijo, mira, ¿qué has hecho? Él dijo, no, yo hice lo que Dios me dijo. Cuando fue allá, todas las ovejas. Y Samuel le dijo, si usted me está diciendo que hizo la palabra de Dios, que es ese balido de ovejas que le escucho allá, porque Dios había mandado a acabar con todo. Y él, no, pero es que, y empezó con su perro. Veas en la historia, y empezó con su perro, pero es que ella, incluso esto es ofrenda para Jehová, no es que ella, yo aquí hoy unos buenos días, tranquilo. O sea, pretexto. Su deseo y su anhelo por encima de la palabra del Señor. Y desde ese día le quitó el Señor el reino y sufrió su generación precisamente por abandonar la palabra. Y dice, Saúl escogió la música de David, pero rechazó la palabra de corrección de Samuel. No podemos crecer espiritualmente si escogemos la adoración, pero rechazamos la palabra. Por eso hay mucha gente que va a conciertos de adoración, y salen de allá a hacer lo mismo. Porque lo que cambia es la palabra. Y con la adoración yo demuestro, sí, lo que tengo en mi corazón para el Señor, pero lo que cambia la vida es la palabra. Con la adoración el Señor nos ministra, nos da, nos fortalece, pero lo que cambia la vida es la palabra de Dios. Amén. Voy rápido, mis amados hermanos. Por eso la palabra del Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Usted no se deje convencer. Escuchen, hermano, ya voy terminando, tranquilo, no se deje convencer. Que es que en las redes sociales aparece tanta cosa. Si no ha habido una época tan dura, mi amado hermano, para los pastores y los líderes de las iglesias, ha sido esta generación. Porque en las redes sociales usted encuentra de todo y de todo. Y le dice a uno, pastor, pero es que lo está diciendo el pastor fulano de tal, que tiene un jet privado y la iglesia es más grande que un estadio.
millonario y tiene 40,000 miembros. Y hermano, no importa el que lo diga. Porque la palabra del Señor está diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y dice el Señor: en aquel día me dirán: Señor, en tu nombre profetizamos. El diablo también levanta profetas. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. El diablo también, hermano, lo hace. Y si en tu nombre hicimos milagros, el diablo también hace milagros. Vuelvo y digo, por eso hace pactos la gente, hermano, enriquece de la noche a la mañana a alguien, le da lo que quiera, le da estos reinos si quiere, porque él es el príncipe de este mundo. Nosotros no somos de aquí, y por eso cuando nosotros seamos levantados y pase todo de la tribulación, la palabra del Señor dice que esta tierra va a ser quemada y no va a quedar nada. Si yo tenemos un lugar preparado allá en Mesías, que Él dice que nos fue a preparar, mi amado hermano. No dejemos convencer, mi amado hermano. Escuchen, es más, les coloco el último ejemplo. El último ejemplo. Yo no sé por qué hay, yo lo he dicho con algunos pastores amigos, yo no sé por qué hay pastores hoy en día que como que se les acaba el repertorio y empiezan a buscar cosas como raras para hablar. Y entonces usted escucha hablar a un pastor muy conocido, sí, de esos de Jet y de Estadio y de toda la cosa, que le decía a la congregación: dígale al que tiene a su lado, usted es Dios. No, no es mentira, o sea, eso lo muestran y él lo sustenta, él lo afirma. Y entonces empezaba a decirle a la congregación, tomado de allí del salmo, no lo van a usted, mi amado hermano, pero hay un salmo donde el salmista, y es de Asaf, lo que yo sí recuerdo es que es de Asaf, que dice: yo les he dicho a ustedes, dioses son. Y luego más adelante, cuando el Señor viene, le dice a los escribas y fariseos, les dice: no les he dicho yo, vosotros dioses son. Y entonces él decía: escuche su argumento. Si su papá es un rey, ¿usted qué es? Un príncipe. Y empezaba a colocarle los ejemplos así, ¿cierto? Decía: y si su papá es Dios, ¿usted qué es? Escuche, cámara, no es que yo esté apoyando eso, estoy hablando en contra de eso. Usted es Dios, ¿cierto? Su papá es Dios, entonces ¿usted quién es? Otra Dios. Y en eso basaba su argumento. Y decía: y el Señor les dice a ustedes, dioses son. No, hermano, pura mentira, pura obra del diablo, mi amado hermano. Porque escuche bien, cuando usted lee ese salmo y cuando usted mira lo que el Señor le está hablando a los escribas y fariseos, búsquenlo en la casa, y se está refiriendo al salmo, lo que se está refiriendo es haciendo una crítica, y está diciendo: ustedes fueron puestos en esta tierra como príncipes, ¿cierto? Y muchos lo tienen como dioses, pero no están haciendo las cosas bien, no están juzgando bien. Le hacen un salmo y verá. Y el Señor lo que le estaba diciendo a los escribas y fariseos también era lo mismo: ustedes no están haciendo buen juicio, ustedes han sido colocados como los príncipes de las naciones y como dioses, etcétera, pero no están juzgando. Y dice, escuchen lo que el Señor le dijo a los escribas y fariseos: en sus pecados moriréis. Cuando le está hablando de eso, que se está refiriendo al salmo. Dios no le está diciendo a la humanidad que usted es Dios. Estaba haciendo era un reclamo porque no hacían las cosas bien. ¿Usted me está entendiendo, mi amado hermano? Además, ¿cuál fue el pecado de Satanás? Porque fue destruido y derribado del rey de allí de los cielos. ¿Por qué? Por querer ser igual a Dios. Así que quien dice eso, por más que tenga iglesia de 40,000, hermano, está predicando doctrina diabólica. Está predicando la doctrina de lo cual el diablo fue derribado de allá, de querer ser igual a Dios, de querer ser como Dios.
Y vino y tentó a Adán y Eva también, y se los vino y dijo: no, Dios sabe que el día que ustedes coman de ese fruto deseado, seréis como quién. Por eso hay que leer la palabra del Señor. Dijo: seréis como Dios. O sea, el diablo siempre ha sido un engañador. Te pone tu ego por encima, pone tus sentimientos, tu voluntad, tus pensamientos, tus emociones, te pone tu yo por encima, pone tu deseo y tu anhelo por encima de Dios, queriendo que la gente sea Dios. ¿Me está entendiendo? Por eso tenemos que leer la palabra del Señor. Y la gente se impresiona y dice: wow. Y la gente en esa iglesia impresionada, ya, y wow. Somos Dios, no somos como dioses. No, usted y yo no somos nada. La Biblia dice que lo único que éramos pecadores, mi amado hermano, y lo único que merecíamos era el infierno, la muerte. Pero hemos sido salvados y lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No se deje convencer, mi amado hermano, y ahórreme el tiempo, y al moradito también. La próxima vez, Carlos, que nos lleguen a preguntar algo, anote esta predicación y le mandamos las dos. Escúchesela. Así hacía un pastor amigo que ya pasó a la presencia del Señor. Siempre que le llegaban con cosas que él ya había predicado, él decía: hermanito, escuche esta predicación y luego hablamos. Luego, cuando hermanito, ¿ya se escuchó la predicación? Sí, pastor, ya me la escuché. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar? No, me quedó claro. Listo. Se ahogó el tiempo. No. Termino diciéndoles, mientras usted se coloca en pie, el escrito está, también es el antídoto contra el escrito está del diablo. El escrito está también, es el antídoto del escrito está del diablo. Sí, me quedó otro para el diablo. Poner en práctica, escuche, mi amado hermano, cuando el Señor rechazó todo con el Espíritu está, dice que el diablo le dejó por un tiempo. Porque el diablo siempre va a insistir. Tranquilo, déjelo por un tiempo, porque el diablo siempre va a insistir. Escúcheme bien, mi amado hermano. Siempre va a insistir. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que cuando le dejó, venían ángeles y le servían. Y entonces el Señor volvió en poder del Espíritu. Porque cuando usted obra de acuerdo a la palabra de Dios es poder. Poder y autoridad. Y se dice que se difundió su fama por toda la tierra alrededor. El escrito está, resiste la tentación. El escrito está, hace que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. El escrito está, hace que el diablo tenga que huir. En el nombre de Jesús. El escrito está, que da poder de la palabra. El Espíritu está, hace que haya una buena fama de ti. Podrán decir lo que sea, pero mientras cumpla la palabra del Señor, hermano, jamás podrán refutarlo con la misma palabra. Por eso ahí sí se difundió su fama por toda la tierra. Tome su Biblia, tome su Biblia, sostenga ahí la Biblia. En sus manos. Y vuelvo y digo, mis amados hermanos, no sé por qué peleamos tanto, por qué nos acongojamos tanto, no sé por qué nos atribulamos tanto por lo que la gente dice, por lo que dice mi mamá, mi papá, mi amigo, mi hijo, mi amigo, mi familiar, mis abuelitos, lo que sea. Mi amado hermano, cuando usted tiene en las manos el libro de la palabra de Dios, donde está el escrito, en la que Dios quiere que tú hagas. Ahí está. No está en otra parte.
no está en otra parte. Está en el Espíritu, está de la palabra del Señor. Así que en sus propias palabras yo le invito que usted pueda pedirle perdón allá al Señor cuando le ha hecho caso a cualquiera